En la clase pasada, como está diciendo Steven ahí, yo había dejado 3 problemas. Si es esta, 5 de mayo, sí. Estos 3 problemitas, ¿dónde están? ¿Qué se hicieron? Where are you? Estos 3. Listo. Escojamos uno y lo hacemos. Yo pienso que deberíamos de hacer el tercero. No sé ustedes qué piensan acerca de eso. De acuerdo. Para que hagamos... Es porque los otros dos no es que estén fáciles, pero tampoco son tan complicados. Listo. Entonces, escojamos ese y trabajemos con ese por acá, que allá arriba está la tabla. Listo. Entonces, yo les dije que hiciéramos las fracciones parciales allí. Entonces, para hacer fracciones parciales allí, tenemos que tener en cuenta que este es cuadrático y que no se puede simplificar y que este es lineal. Entonces, cuando uno lo tiene así, no importa el orden en el que ustedes lo escriban, esto va a ser A sobre S más 2, estoy poniendo primero el lineal, más B, C, más BS, perdón, más BS más C. Sobre S al cuadrado más 2. Listo, y entonces ahí estaría como se ven de partir eso en las fracciones parciales, pero necesitamos encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Listo, porque esa es la variable acá. Entonces, cuando hacemos eso, pues lo primero que tenemos que hacer es la suma. Y la suma en este caso, pues nos va a quedar S más 2 por S al cuadrado más 2. Listo. Y entonces aquí nos va a quedar A por el que no está multiplicando o por el que no es S más 2, o sea que por este otro, o sea que es por S al cuadrado más 2, más B por S más C, que es lo que hay de arriba, multiplicado por lo que no está multiplicando o lo que no está dividiendo a ese mismo término. Entonces esto va a ser igual a S más 2. Listo. Entonces recuerden que siempre en una fracción parcial se debe cancelar esto con esto. Y entonces como ya lo cancelamos, entonces con lo que vamos a quedar es que con 4S más 2 va a ser igual. Y aquí expandimos. Entonces esto va a ser igual a A por S al cuadrado más 2 veces A más B por S al cuadrado más 2 veces B por S más C por S más 2 veces C. Listo. Y entonces tenemos que poner ecuaciones allí. Entonces, ¿qué ecuaciones nos van a salir? Pues vamos a comparar los coeficientes de los polinomios que tenemos allí. Entonces, al lado izquierdo, si ustedes se dan cuenta, el de S al cuadrado no está, o sea que es 0, va a ser igual a A más B, porque los que contienen al S cuadrado son estos dos. Listo. Los de S van a ser ¿quiénes? Pues al lado izquierdo va a ser igual a 4 y al lado derecho va a ser igual a ¿quién? A 2B más C. Y el coeficiente independiente o el término independiente va a ser igual a 2 al lado izquierdo y al lado derecho va a ser igual a 2A más 2C, si no estoy mal. No hay más, ¿cierto? No, no hay más. Listo. Y entonces así quedarían las 3 ecuaciones. Una cosa buena acá es que tenemos que, por ejemplo, B va a ser igual a menos A. Y eso es bueno porque al fin y al cabo, pues podríamos escribir a todo en términos de A y de C. Miren que la segunda ecuación podríamos reemplazar esto y entonces nos va a quedar que 4 va a ser igual a menos 2B, menos 2A, perdón, más C. Y la ecuación, y la tercera ecuación nos va a quedar 2 es igual a 2A más 2C. Si ustedes quieren simplificar esta, también lo pueden hacer. O sea, esta puede quedar como 1 es igual a más C. Listo. Y entonces miren que tendríamos que estas 4 igual a 2 a menos 2A más C. Y entonces, si restamos de la de arriba a la de abajo, si restamos, esto nos va a dar 3. Si restamos, esto nos va a dar menos 3 veces A. Y si restamos, esto nos va a dar 0. Entonces nos va a quedar que A va a ser igual a menos 1. Y ya encontramos a A. Y entonces encontramos a A, pues B también lo encontramos, porque B entonces va a ser igual a 1. Y C, pues miren que en esta ecuación, en esta que nos quedó acá,
Pues depende de A y de C. Entonces C va a ser igual a ¿quién? Bueno, vamos a despejarla desde allí. Eso sería igual a ¿quién? Eso sería igual a 2 es igual a 2 por menos 1 más 2 veces C. Eso nos va a quedar menos 2, que va a pasar al otro lado como 2, entonces esto nos va a quedar 4. Es igual a 2 veces C, lo que implica que C va a ser igual a 2. Listo, y entonces ahí tendríamos los tres valores. O sea, que nuestra ecuación, o sea, esa ecuación que tenemos allá arriba que decía que 4S más 2 sobre S al cuadrado más 2 por S más 2 no va a ser otra cosa que tener a menos 1 sobre S más 2. Recuerden que yo había puesto primero el término, el, el lineal, y después por acá entonces nos va a quedar S, porque es 1 por S, más 2 sobre S al cuadrado más 2. Listo. Y entonces ahí ya tenemos las fracciones parciales hechas. Entonces ya lo que tenemos que hacer es, yo les dije que trataran de hacer la transformada inversa. Y entonces la transformada inversa de 4S más 2 sobre S al cuadrado más 2 por S más 2 sería lo mismo que tener a menos 1 por la transformada inversa de 1 sobre S más 2 más la transformada inversa de S más 2 sobre S al cuadrado más 2. Listo. Eso sería lo que nos quedaría allí. Bueno, y esta, entonces ya aquí tenemos que ir a mirar la tabla, ¿cierto? Entonces la tabla, bueno, al lado derecho, en esta parte de acá, podemos seguir haciendo cosas, listo, porque eso lo tenemos que separar. Recuerden que en la clase pasada hicimos uno así, donde eso nos quedaba con senos y cosenos. Entonces esto nos va a quedar como menos la transformada inversa de 1 sobre S más 2 más la transformada inversa y separamos, entonces esto va a ser de S sobre S al cuadrado más 2, que eso tiene que ver con un coseno, más 2 por la transformada inversa. Estoy sacando el coeficiente de allá arriba, de 1 sobre S al cuadrado más 2, así. Listo, entonces ahora sí. A este le hace falta algo. A este de acá le hace falta algo. Porque recuerden que esto es como si fuera un cuadrado, entonces aquí no hace falta algo para poderlo hacer, porque esto es con una constante. Pero el que tiene la S no hay nada que hacerle. La cosa es que va ¿A cuál, profe? a este de acá. Hay que multiplicarle algo, pero a este no hay que multiplicarle nada. A este que le tenemos que multiplicar, ¿se acuerdan o no? Entonces, si no se acuerdan, pues yo acá arriba, porque iba a repasar las dos transformadas, tanto la transformada de Laplace como las transformadas inversas. Entonces, miren que esas que tienen senos y cosenos, o esas que son al cuadrado, pues son, sorry, son estas dos de acá, miren, esta de acá y esta de acá. Listo, entonces la que tiene el S arriba es la del coseno, pero miren, o sea, lo que les recalcaba la vez pasada, que esto tiene que estar al cuadrado. Y acá está el cuadrado, pero acá está la raíz, ¿cierto? Entonces allá es donde tenemos que multiplicar la raíz de este que debería estar al cuadrado. Entonces, unas con coseno, la otra es con seno. Y noten que esto acá nos va a quedar en términos de coseno, de K, no de K al cuadrado. Listo, entonces para que lo tengamos en cuenta allá abajo cuando vayamos allí. Entonces, miren, entonces aquí en esta última nos va a tocar multiplicar por algo, pero bueno, entonces escribámosla mientras tanto así. Entonces esto queda así. Recuerden que esto va a ser, como es con una suma, nos va a quedar una exponencial. Esta está tranquilita allí. Escribámosla así para que nos demos cuenta de que eso sea así. Y acá, pues entonces, miren que eso ya nos dio eso, entonces tenemos que multiplicarlo por esto, ¿no? Por la raíz de 2 por S al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado. Listo. Y esto se cierra acá. Estamos con eso. Entonces ya ahora sí. Esto es menos E a la menos 2t. Listo. Más, esta va a ser igual a coseno de la raíz de 2 por t.
Y la otra va a ser igual a más 2 sobre 2 por el seno de la raíz de 2 por t. Listo, y esa sería la solución de esa cosa. Listo, aquí utilicé la tabla. ¿Esto de dónde viene? Y aquí la pregunta es, profe, ¿usted dónde sacó eso? ¿De dónde sacó esto? Esto viene de la tabla. Listo, de la tabla de inversas. Listo, eso viene de allí. Para que no crean que eso yo me lo inventé, eso viene de allí. Listo. ¿Alguna pregunta o alguna duda allí? No, de mi parte no. Los demás, no. Ok. Bueno, entonces, y así es casi todo, y eso es lo que vamos a trabajar más o menos hoy. Entonces, hoy vamos a hablar, acá seguimos con las transformadas de Laplace, pero entonces hoy vamos a hablar de la Profe, transformada, dímelo, ¿se puede devolver un poquito que no alcance a copiar la solución? espérate, transformada derivada. Listo, ya voy, ya voy. Transformada derivada es lo que vamos a hablar hoy. Listo. Ahí está bien. Sí, profe. Ok. Me dices cuándo. Listo, profe. Listo, ok, Gracias. ok. Bueno, entonces, como les estaba comentando, vamos a hablar de la transformada derivada. O sea que ya vamos a empezar a resolver ecuaciones diferenciales como tal. Necesitamos saber es cuál, o sea, si yo tengo una, recuerden que la transformada de Laplace como tal está definida sobre funciones, ¿listo? Y que esa función lo que hace es que me calcula la integral con este kernel multiplicado por el f de t por dt. Listo, eso es lo que me hace esa transformada. Entonces, yo lo que voy a querer calcular ahora no va a ser la transformada de esto, sino la transformada de esto. De hecho, apaguen los micrófonos, please. Okay, listo. Entonces, si voy a calcular esto, pues no es nada distinto a lo que ya veníamos haciendo. Esto es 1 a la infinito de a la menos s por t, pero ahora acá por una derivada, por f de t por dt. Listo. Pues yo no voy a calcular integrales. Listo. Ya les dije que lo de la integral era para mostrarles que esa cosa cumplía y que satisfacía para ciertas cosas. Entonces la transformada derivada tiene que ver con esto. Y en cierto sentido, entonces lo que da esa transformada derivada, bueno, entonces aquí está la transformada de Laplace, acá están las transformadas inversas, las puse nada más porque ahorita las necesitamos, listo. Entonces, cada vez que yo vaya a trabajar con esto, pues entonces miren que lo que voy a hacer es calcular esto, listo. Esto es lo mismo que les estaba mostrando allá arriba, o sea, si yo voy a calcular la transformada de esto es f' de t, listo. Entonces voy a calcular esa integral de allá. Pero esa integral lo que me va a dar va a ser igual a esto, miren, a esta cosa de acá, listo. Va a ser igual a esa cosa de aquí. Donde ¿quién es FDS? FDS, ese FDS mayúscula, es la transformada de la función f de t. O sea, de la integral de esta funcioncita nomás. ¿Listo? Y este f de 0 es porque a nosotros, cuando vamos a resolver la transformada derivada, nos tienen que dar las condiciones iniciales. O sea, que si yo voy a tener una ecuación diferencial que depende de t, ¿cierto? Entonces por allá me tienen que decir, y f de 0 es tal cosa. Listo. O si me van a dar una función donde tenga dos, o sea, la segunda derivada, entonces me tienen que dar que f de 0 es igual a tal cosa y que f' de 0, o sea, la primera derivada tiene que ser igual a otra cosa. Y si me van a dar la tercera, entonces me tienen que dar las tres condiciones iniciales. Entonces acá, miren que eso da así. Miren que acá ese f de s está acompañado por una s acá. Listo, si yo fuera a hacer la de la segunda derivada, entonces miren que acá me va a quedar S2, aquí me va a quedar S y va a quedar 1. Es como si estuviéramos formando un polinomio. La cosa es que el único que va a quedar con el f de s va a ser este. Y de resto, pues aquí va a estar el f de 0. Miren que esta empieza como a crecer el f de 0 y después el f' de 0
es el que sigue. Y todos esos se los estamos restando. Si fuera la de f de la tercera derivada, pues entonces miren, S3, S2, SS y 1, listo. Y las otras van subiendo, f de 0, f' de 0 y f segunda de 0. Y siempre va a ser así. Listo. Y la única que va a quedar con el f de s, que es lo que nos va a interesar al final, porque eso es lo que vamos a resolver, encontrar quién es el f de s, pues entonces esa es la que nos daría la posible solución de esa cosa. Listo. Entonces, todas estas cosas son constantes o es un polinomio en términos de S. Si nos miramos ahí, es un polinomio en términos de S. Listo. Y esta, pues, es el S3 multiplicado por el f de S. Listo. Y entonces así nos va a quedar más o menos la cosa. Listo. En general, si yo tuviera todas estas funciones que son continuas en el intervalo 0 infinito, porque yo estoy integrando hasta infinito, pues entonces si yo fuera a calcular la enésima derivada o la transformada de la enésima derivada, pues miren que ahí está, el S de n por el f de s, después entonces estos empiezan a bajar, listo, hasta llegar al f de, aquí me equivoqué, no, está bien. Por el f de n menos 1 de s, que es la enésima menos una derivada, listo, evaluada en 0, y las s van bajando. Listo, déjenme yo que quería hacer esto con otro colorcito. Miren que las f entonces empiezan a subir, f', sigue, 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 y miren que todas esas siempre han sido restando, siempre se están restando, y pues simplemente el f de s va a ser la transformada de f de t, que es a lo último lo que vamos a tratar de encontrar. Esta cosa es la que nosotros vamos a tratar de encontrar. ¿Listo? Y entonces eso nos resuelve el problema de una manera sencilla. ¿Listo? ¿Y cómo que de una manera sencilla? Bueno, entonces, si yo quiero transformar o si yo quiero seguir o quiero hacer encontrar la transformada o la deriva, perdón, la ecuación diferencial, la solución a la ecuación diferencial, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Tener la ecuación debemos de tener una ecuación diferencial con condiciones iniciales, que eso fue lo que les dije allá arriba. O sea, ella debe tener condiciones iniciales. Ella debe estar en términos de t, ¿listo? Para poderla escribir. O sea, que si yo les doy una ecuación diferencial donde le escribo esto así, pues entonces lo que tengo que resolver es esto así. O sea, recuerden que lo que voy a cambiar es la variable independiente para que eso nos quede en términos de t. ¿Listo? O sea, que esto lo estoy derivando con respecto a x, voy a quedar derivando con respecto a t. Simplemente es ponerle un nombre a las cosas y es para no confundirnos porque vamos a estar trabajando con términos de t, pero al fin y al cabo la solución va a ser lo mismo. Si ustedes la quieren, la dejan en x, pero entonces se van a confundir porque hemos trabajado nada más con t y con s, y entonces, ¿para qué nos vamos a enredar con eso? Entonces, acá la función así. ¿Listo? Entonces, después de eso, pues calculamos la transformada de Laplace. Ahí se aplica la cosa y calculamos la transformada de Laplace de toda la ecuación. O sea que aquí vamos a tomar esto así, la transformada de y' más y es igual a la transformada de t. ¿Listo? Y esto pues es la transformada de y' más la transformada de y es igual a la transformada de t. ¿Listo? Y entonces ahí uno podría hacer cosas. ¿Quién es la transformada de y'? Pues allá arriba dijimos cuál es la transformada de una derivada. ¿Y cuál es la transformada de y? Pues ya también dijimos cuál es la transformada de y. Y la transformada de t ya la sabemos. La transformada de t es 1 sobre s. Listo. Miren que las de las constantes o las de las funciones que ya tenemos, esas ya las sabemos, porque se supone que nos van a dar funciones que conocemos. Listo. Entonces, de resto, pues entonces lo que sigue, aquí me equivoqué, poner y mayúsculas, y minúscula. Se despeja YS o la transformada de Laplace, eso se despeja para poder encontrar algo. Entonces, cuando la despejemos, todo eso nos va a quedar en términos de S y simplemente hacemos la transformada inversa. Miren que ahí nos dice que tenemos que calcular la transformada inversa y ahí estaría la solución. Esos son los pasos que tenemos que seguir. Ya los vamos a hacer
resolviendo ecuaciones diferenciales. Listo, entonces yo tengo una ecuación diferencial en donde quiero que la hagamos resolviéndola por ecuaciones lineales. Listo. Miren que yo acá ya la estoy dando en la forma canónica. Esta ecuación ya la estoy dando en la forma canónica. Y recordemos que las ecuaciones lineales, en lo que teníamos que tener era que teníamos y' más p de x por y era igual a un g de x. Listo. Y entonces que lo que teníamos que calcular era el factor integrante. Y entonces el factor integrante era e a la integral de p de x por dx. Y esa cosa, pues, perdón, por dx acá, arriba. Esa cosa lo que nos da es igual al factor integrante. ¿Listo? Entonces acá el p de x va a ser igual a menos 1. Listo, y entonces cuando calculamos ese factor integrante, esto nos va a dar e a la menos x. Ese es el factor integrante. Y entonces cuando íbamos a resolver esa cosa, lo que nos daba era que d de x era igual, estoy aquí recordando cosas de por allá cuando nos conocimos en enero, listo, de a la menos x por y, que va a ser igual a e a la menos x por 1. Recuerden que multiplico a ambos lados y a este lado pues tomo la derivada. Entonces cuando integro, esto me va a quedar e a la menos x por y esta integral es igual a menos e a la menos x. Esa es la integral de esa cosa. Y esto pues más c. Y entonces lo que nos va a quedar al final va a ser que y es igual a menos 1, ¿cierto? Más c veces e a la menos x. ¿Listo? Y esa sería la solución para esa ecuación diferencial. La cosa es que me están dando una condición inicial. Me están diciendo que cuando y0 vale 0. Entonces tengo que encontrar eso. Entonces esto es 0. Esto es 0 es igual a menos 1 más c, porque a la 0 pues me va a dar 1. Listo, o sea que c va a ser igual a 1. O sea que la solución completa de esta ecuación va a ser igual a 1 más e a la menos x. Listo, esa va a ser la solución completa. Eso, si hiciéramos todo el recorrido haciendo ecuaciones lineales con los métodos que conocemos. Listo. Y ahí tenemos que integrar y hacer un montón de cosas. Yo quiero resolver esa ecuación haciendo transformadas de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, esta ecuación me va a quedar en términos de y' menos y es igual a 1. Miren que yo no tengo que calcular acá ni saber quién es p de x ni conocer nada. ¿Listo? Entonces, esto es tomar la transformada de esto. La transformada de esto va a ser la transformada de y' menos la transformada de y es igual a la transformada de 1. ¿Cuál es la transformada de y'? Pues la transformada de y' va a ser igual a s por y mayúscula, ds menos la transformada de y va a ser igual a ys. Listo. Perdón, ahí me falta algo. Recuerden que la transformada de una derivada es s por y mayúscula de s menos el f evaluado en 0, o el y, en este caso, evaluado en 0. El y minúscula evaluado en 0. O sea, esta condición inicial. Menos, ahora le voy a la de esta, pero la transformada de y va a ser igual a y de s. ¿Listo? Y eso entonces va a ser igual a la transformada de 1. Y la transformada de 1, si no lo recuerdan, no se lo dimos hace 2 clases, la transformada de 1 sobre S. va a ser 1 sobre S. Mírenlo, ahí está. Listo, entonces como la transformada de 1 va a ser igual a 1 sobre S, pues entonces esto es igual a 1 sobre S. Listo. Entonces ya tengo aquí todo lo que necesito. Listo, entonces yo voy a despejar a YS. Bueno, pero esta cosa es igual a 0. Listo, esto me está diciendo que es igual a 0. O sea que esto me va a quedar, y voy a sacar un factor común que va a ser S menos 1, que multiplica a YS mayúscula, y esto entonces va a ser igual a 1 sobre S. Entonces despejo al YS. Cuando yo despejo al YS, pues lo que me va a quedar es 1 sobre S por S menos 1. Eso es lo que me queda. Miren, eso es
Miren que yo ahora puedo escribir a YS en términos de 1 sobre YS. Listo. Entonces, dentro de los pasos que estamos diciendo acá para resolver la ecuación diferencial, ella tiene condiciones iniciales. Yo se las tengo que dar con condiciones iniciales, o si no, entonces la cosa no sirve. Ella está en términos de t porque yo la estoy poniendo en términos de t. Aplico la transformada de Laplace y despejo YS. ¿Qué hago después? Después de que despeje YS, pues calculo la transformada inversa. La cosa es que la transformada inversa de esta cosa, miren que calcular transformadas inversas, como lo habíamos dicho en la clase pasada, es complicado, pero miren que la transformada inversa de esto es igual a ¿quién? Pues entonces tengo que hacer las fracciones parciales, lo que estábamos haciendo ahorita. Entonces, 1 sobre S por S menos 1 va a ser igual a A sobre S más B sobre S menos 1. Hacemos la suma, entonces eso va a ser igual a A por S menos 1 más B por S sobre S por S menos 1. Estas dos cosas se cancelan y lo que me va a quedar es que 1 va a ser igual a A por S menos 1 más B por S. Listo, entonces consideramos que S menos 1 es igual a 0, que esta es de las fáciles, entonces S va a ser igual a 1. Cuando reemplazamos en S igual a 1, nos da que B es igual a 1. Si recuerdan que el C ahorita nos dio 1, porque miren lo que va a quedar debajo de ese S menos 1, nos va a quedar 1 sobre S menos 1. Y eso, si hacemos la transformada inversa, pues eso va a ser E a la menos, eso va a ser E a la T. ¿Y cuánto fue que nos dio esto ahorita acá? Yo tengo ahí un error, ¿cierto? Yo tengo acá un error. Esto es a la X. Dense cuenta y es que sí es a la X. Para que no crean que les estoy metiendo un machetazo. ¿Cierto que sí es a la X? Porque esa pasó a dividir, y cuando pasó a dividir, pues nos va a quedar E a la menos X abajo, pero cuando la subo, sube a la menos X abajo, y cuando la subo queda positiva, listo. Entonces por eso queda así. Entonces miren que ahí nos va a dar esa cosa con la transformada inversa, pero ahorita lo hacemos. Y cuando S sea igual a 0, pues entonces nos va a dar que 1 va a ser igual a menos A. O sea que A va a ser igual a menos 1. ¿Listo? Yo no sé si aquí nos quedó negativo. Sí nos quedó negativo. Miren, está el negativo que no se lo puse acá. Listo. Estoy como cuadrando la respuesta. Donde no haga esto, no me doy cuenta de que cometí tantos errores allá arriba, porque ustedes tampoco me lo dicen. Listo. Entonces, en cierto sentido, entonces el YS me va a quedar como menos 1 sobre S más 1 sobre S menos 1. Listo. Y acá tomo la transformada inversa. Si yo tomo transformada inversa acá y tomo transformada inversa acá, pues entonces lo que me va a quedar es ¿quién? Me va a quedar la transformada inversa de YS mayúscula. Eso es igual a YT minúsculo. Eso me va a quedar 1 menos la transformada inversa de 1 sobre S, que va a ser igual a ¿quién? ¿Cuál es la transformada inversa de 1 sobre S? Va a ser igual a 1. Entonces esto es menos 1 más la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Que si lo hacemos, eso va a ser igual a más E a la T. Y ahí estaría la solución, que es la misma que hicimos allá por lineales. La cosa es que, claro, aquí entonces uno diría, no, pues la hago por lineales, así me toca hacer integral, la hago por lineales, porque todo ese trabajo de hacerlo en las fracciones parciales, pues yo para qué me voy a gastar el tiempo haciendo esas fracciones parciales, ¿cierto? Entonces, claro, es mucho más fácil por lineales, pero si yo no tuviera una ecuación lineal, sino que tuviera una ecuación con segundas derivadas y con terceras derivadas y todas esas otras cosas, pues va a ser mucho más fácil hacerlo de las fracciones parciales. Miren que la solución que nos da acá es la misma solución que nos da acá. Y simplemente es aplicar la transformada de Laplace. Ahí estaría. Bacano como sale, ¿sí o no? Porque uno al fin y al cabo... Ah, bueno, y otra cosa es que miren que yo no me toca acordar ni si tengo que hacer variación de parámetros o si tengo que hacer tal cosa, si la función es de tal forma.
o tal cosa. Pues en lineales casi no lo veíamos, pero miren, por ejemplo, este otro ejemplo que tengo acá, en donde para recordar un poquitico de variación de parámetros, pues yo lo quiero hacer primero en forma de variación de parámetros. Entonces recuerden que para eso lo primero que tengo que resolver es la ecuación no homogénea. Y esto nos va a dar que esto es t al cuadrado menos 3t más 2, igual a 0. Que esto es igual a t por acá, esto es menos, esto va a ser 2, 1, y esto entonces va a ser igual a 0. Listo, entonces t va a ser igual a 2 y t va a ser igual a 1. O sea que el YC, si se acuerdan, les estoy recordando para que vayan y hagan ese examen ahorita. Entonces C1 va a ser igual a E a la 2X y C2 va a ser igual a E a la ¿qué? A la X. Listo. Entonces tengo que encontrar el W. Y el W va a ser igual a ¿quién? A E a la 2X, derivo, y entonces esto va a ser igual a E a la 2X. Y acá E a la X, y acá la derivada de esto pues va a ser E a la X. Listo. Y entonces lo que nos va a quedar acá es este por este. Bueno, tengo que calcular el determinante, y el determinante, recuerden que es multiplicar esto como en cruz. Entonces esto va a ser E a la 2X por E a la X menos 2 por E a la 2X por E a la X. Lo de arriba nos va a dar E a la 3X. Y esto también nos va a dar menos 2 por E a la 3X positivo. Y entonces esto es igual a menos E a la 3X. Listo. Ahí ya encontramos el W. Eso es diferente de 0 porque el E a la 3X siempre es diferente de 0. Y entonces tenemos que encontrar quién es el U1'. Miren que esas son las cosas que les pregunté allá en el quizecito. ¿Quién es el U1'? ¿Y quién es el U1'? Pues el U1' es menos Y2 por el f de x dividido por el determinante W, que va a ser menos E a la 3X. Listo. Y el U2' va a ser igual a Y1 por el f de x dividido por el determinante de W, que es esto. Listo. Entonces, ¿aquí qué nos va a dar? ¿Quién es Y2? Y2 es igual a E a la X. ¿Cierto? Y2 es igual a E a la X por el f de x. El f de x nos están diciendo allá que es... bueno, eso en términos de x. Yo lo estoy haciendo en términos de x. Por E a la menos 4x sobre menos E a la 3x. Y este va a ser igual a E a la 2x, que es el Y1, por el f de x, que va a ser igual a E a la menos 4x, sobre E a menos 3, a menos E por E a la 3x. Listo. Esto lo podemos simplificar. Esto nos va a dar E a la menos 3x. Esto nos va a dar sobre... aquí me faltó el signo menos. Listo. Acá, entonces esto va a quedar menos. Esto va a ser menos E a la menos 3x. 3x, perdón. Entonces esto nos va a quedar positivo y nos va a quedar E a la menos 6x. Eso es lo que nos va a dar el U1'. Y el U2', esto se va a cancelar, esto va a ser E a la menos 2x, aquí con un menos, sobre E a la 3x. Que si lo miramos bien, eso va a ser igual a menos E a la menos 5x. ¿Listo? Y entonces allí tendríamos que integrar para encontrar quién es cada uno de ellos. Pero entonces el U1, ¿a quién va a ser igual? El U1 va a ser igual a menos 1/6 de a la menos 6x. Esa es la integral de eso. Y el U2 va a ser igual a 1/5 positivo, porque allá ya tiene el signo menos, de a la menos 5x. Listo, esas son las dos posibles soluciones. Bueno, las dos posibles no, las dos soluciones del U1 y el U2. Y recuerden entonces que después el YP va a ser igual a U1 por el Y sub 1 más el U2 por el Y sub 2. O sea que esto es igual a ¿quién? A menos 1/6 de E a la menos 6x por E a la 2x más 1/5 de a la menos 5x por E a la x.
que no es otra cosa que tener a quién, a menos un sexto de a la menos 4x más un quinto de a la menos 4x. Y eso lo puedo sumar si quiero. Eso no sé cuánto me da 30 abajo. Esto me va a dar menos 5 por acá. A la 4 a la menos 4x. Y acá me va a dar 6. A la 4x. A la menos 4x. O sea que esto es igual a a la 4x sobre 30. Y la solución general, la solución general, lo voy a meter por acá. La solución, entonces me va a quedar C1 por E a la 2x más C2 por E a la x más, esto es a la menos 4, por E a la menos 4x sobre 30. Listo. Y esa sería la solución general de esa cosa. Entonces miren todo el proceso que hay que hacer para hacer la variación de parámetros y encontrar, bueno. Y la otra cosa es que aquí nos están, no he terminado, ahí no he terminado porque nos están dando las condiciones iniciales. Nos están dando esto y nos están dando esto. O sea que nos están dando las condiciones iniciales. O sea que no he terminado. Todavía me falta esa parte. Voy para allá abajo, a terminarlo allá abajo, porque ya no cabe más. Entonces y me dio igual a C1 por E a la 2x más C2 por E a la x más E a la menos 4x sobre 30 y me están diciendo que Y0 es igual a 1 y que Y' de 0 es igual a 5. Vamos a rectificar eso porque no lo recuerdo bien. Aquí estamos. Sí, Y0 es igual a 1 y Y' de 0 es igual a 5. Listo, entonces cuando evaluamos en Y0, esto nos va a dar 1 es igual a C1 más C2 por más un treintavo. Ese un treintavo lo paso al otro lado, entonces nos va a dar 1 menos un treintavo va a ser igual a C1 más C2. Lo que implica que eso es igual a ¿cuánto? 30 menos 1, 29 treintavos es igual a C1 más C2. Miren todo lo que tengo que hacer. Y después, entonces, tengo que sacar la derivada de esto. Y la derivada de eso va a ser igual a 2C1 por E a la 2x más C2 por E a la x menos 4 por E a la menos 4x. Estoy derivando sobre 30. Y entonces evaluamos en 0. Entonces esto va a ser 5 es igual a 2 veces C1 más C2 menos un quinceavo, no, 2 quinceavos. Así. Y entonces paso eso para el otro lado. Eso me va a dar 5 menos 2, no, más 2 quinceavos. Igual a 2 veces C1 más C2. Y entonces esa cosa me va a dar 45, 50, 60, 75 más 2 sobre 15 es igual a 2C1 más 2C2. O sea que esos 77 quinceavos. Uy, no, esto está muy largo. 77 quinceavos es igual a 2C1 más C2. Listo, entonces tenemos estas dos ecuaciones. Miren, miren que acá también tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. Y miren todo lo que llevamos trabajando en esto para poder encontrar con las condiciones iniciales. Listo, por eso es que yo les digo que la alternativa de las transformadas de Laplace es mucho más simple que hacer esto. Entonces, las transformo por acá. 29 treintavos es igual a C1 más C2 y 77 quinceavos es igual a 2C1 más C2. Si la resto, de la de arriba, bueno, la de abajo voy a restar la de arriba, me va a dar 77 quinceavos menos 29 treintavos va a ser igual a C1 y las otras dos se cancelan. Entonces ya tenemos a C1. C1 va a ser igual a 30 por acá. Acá me va a quedar 77 por 2, que va a ser igual a 154, perdón. 154. Profesor, está 25 sextos. 29. 25 sextos. Ok, entonces C1 Sí, es señor. igual a
25 sextos. Eso es C1. Y C2, ¿a quién va a ser igual? Pues lo reemplazamos en esta, ¿cierto? Lo reemplazamos en esta de acá. Entonces, esto es 29 treintavos menos 25 sextos, que va a ser igual a C2. Y no sé cuánto me da eso. ¿Me colaboras ahí? Menos 16 quintos. Menos 16 quintos. Listo. Y terminamos. Puede ser que hayamos cometido un montón de errores en todo ese proceso, porque al fin y al cabo pues hay muchas cosas que hacer allí. Esperemos que no. Y entonces la solución general me va a quedar igual a 25 sextos por e a la 2x más, menos, perdón, ¿cuánto me dio allí? 16 quintos, menos 16 quintos por e a la x más e a la menos 4x sobre 30. Esa es la solución general. Listo, esta es mi solución general. Ya la pinto bien para que nos quede allí. Uy, no, mucho trabajo. Ahí hay mucho trabajo hecho. Listo. La que sigue es resolverla entonces por transformadas de Laplace para que veamos que en cierto sentido la cosa, por más que tenga que trabajar con cosas que tengo que recordar, pues es mucho más simple que hacer todo este proceso que acabamos de hacer allí. Miren todo el proceso que acabamos de hacer. O sea, prácticamente son como, recordarnos como 20 pasos para poder hacer la cosa. Recuerden que la transformada que estoy tratando de resolver es, o la derivada es y al cuadrado menos 3y' más 2y es igual a ¿quién? Eso sí no me acuerdo, pero yo sé que es un eso. E a la 4t. E a la menos 4t. Listo. Y eso dado que y0 es igual a 1 y que y' de 0 es igual a 5. Listo. Entonces voy a hacerlo por transformadas de Laplace. Entonces voy a tomar la transformada de Laplace de esto, que va a ser igual a y segunda de esto, menos 3 veces por la transformada de y', más 2 veces la transformada de y, que va a ser igual a la transformada de a la menos 4t. ¿Listo? La transformada de esto va a ser igual a s al cuadrado por ys, ¿listo? Menos s por s por f de 0 menos f' de 0. Miren que ya estoy utilizando los valores que tengo acá. Miren que ya lo estoy utilizando. Menos 3 veces la transformada de la primera derivada, que va a ser igual a quién, a s por ys menos f de 0. Listo, y ahí se cierra. Más 2 veces la transformada de y va a ser igual a ys. Entonces va a ser igual a ys, que es igual a la transformada de e a la menos 4t. Y la transformada de e a la menos 4t es igual a 1 sobre s más 4. Listo. Entonces acá hay cosas que valen 0 y hay cosas que valen unos valores allí. Entonces vamos a hacerlo. Esto va a ser igual a s al cuadrado por ys menos f de 0, que es 1. Entonces esto nos va a quedar s menos f de prima de 0, que va a ser igual a 5. Listo. 5. Ok. Menos 3 por s por ys menos f de 0. Ahí tendría que haber escrito y, pero bueno, ya lo puse así. Menos 3, no, más 3. Estoy multiplicando esos signos allí igual. Más 2 por ys. Y esto va a ser igual a 1 sobre s más 4. ¿Listo? Entonces miren que aquí por acá nos quedan unas constantes. Miren que esto es menos 5, esto es más 3. Vamos a sacar eso. Y bueno, y todas las cosas las tenemos que pasar por el otro lado y sacar un factor común que es ys. Bueno, ys va a quedar multiplicado por ¿quién? Miren que en cierto sentido ahí nos va a quedar el polinomio que teníamos inicialmente, o el polinomio característico que teníamos, menos 3s más 2. Eso es lo que nos va a quedar con el ys. Miren que esos son los 3 que tiene el ys. Ys menos 3 más 2, el polinomio inicial.
¿Sí lo ven? Que él es el polinomio inicial. Ok. Y lo otro que nos va a quedar a ese lado va a ser igual a ¿quién? A menos S más, no, menos 2. Listo. Y eso entonces va a ser igual a 1 sobre S más 4. Que al fin y al cabo yo voy a pasar estas dos cosas para el otro lado. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A S al cuadrado menos 3S más 2 por YS. ¿Listo? Y esto es igual a 1 sobre S más 4 más S más 2. ¿Listo? Y eso nos va a quedar así. Esa suma del lado derecho la tengo que hacer. Esa suma la tengo que hacer. Esa suma es igual a ¿quién? O sea, esto nos va a quedar S al cuadrado. Ahorita pasamos esto para el otro lado. Vamos a ver que es bien simple esta cosa que nos está quedando acá. Esto ahorita lo pasamos para el otro lado para que no nos moleste ahora. Y esa suma nos va a quedar igual a 1 más S más 2 multiplicado por S más 4 y todo esto sobre S más 4. Y resolvamos la completa, o sea que esto nos va a quedar 1 más S al cuadrado más 6 veces S más 8 sobre S más 4. Y eso entonces va a ser igual a S al cuadrado más 6S más 7 sobre S más 4. Ahora sí bajemos el polinomio que tenemos allá, o sea que tenemos que YS va a ser igual a ¿quién? A S al cuadrado más 6S más 7. Todo esto sobre S más 4. Y recuerden que ese polinomio factoriza como S menos 2 por S menos 1. Listo. Era más 9. Ah, sí, más 9. Gracias. Sí, más 9. Más 9. Y acá más 9. Listo. Gracias. Listo, entonces miren, ya tenemos eso. Eso es lo que nos va a dar eso. Esto es el YS. En cierto sentido ya estamos por terminar. Lo único que nos hace falta es hacer la transformada inversa. Pero miren lo que nos está quedando abajo. Abajo nos va a quedar el S más 4. SS más 4. Vamos a mirar la solución que nos dio ahorita. La solución que nos dio. Miren que la solución nos dio E, miren acá, E a la menos 4X. Y ese S más 4 nos va a dar S. E a la X, que nos la va a dar el S menos 1. Y E a la 2X, que nos la va a dar el E a la 2X. Listo, o sea que ya tenemos los tres coeficientes. Mírenlos, ahí están. Ellos, miren que ahí aparece. Por obra y gracia del Espíritu Santo aparecieron allí. Listo. Ya, ahí ya tenemos esa parte. Esperemos que nos dé lo mismo. Esperemos que sí, que no tenga ningún error en ninguna de las dos. Porque aquí miren que casi cometo un error allí donde no me corrijan esa cosa. Entonces, tengo que hacer las fracciones parciales. Y las fracciones parciales me van a quedar como S al cuadrado más 6S más 9 sobre S más 4. Esas fracciones parciales están fáciles porque todos son lineales. Entonces esto va a ser igual a sobre S más 4 más B sobre S menos 2 más C sobre S menos 1. Y cuando hacemos la suma, pues entonces eso nos va a quedar como S más 4 por S menos 2 por S menos 1. Y todo esto por A por S menos 2 por S menos 1 más B por S más 4 por S menos 1. Esperen que es que esto se me va a ir de allí. Para que no nos quepa. Más C por S menos más 4 por S menos 2. Y entonces nos queda así. Listo. Recuerden que esto se tiene que cancelar con esto. Y que lo que nos queda ahí es que S al cuadrado más 6S más 9 es igual a por S menos 2 por S menos 1 más B por S más 4 por S menos 1 más C por S más 4 por S menos 2. Listo. Eso es lo que nos queda allí. Y entonces hay que resolver esto. Y entonces, pero eso es método fácil.
S menos 2 es igual a 0 cuando S es igual a 2. O sea que reemplazamos todo en 2. O sea que esto va a ser igual a 4 más 12 más 9. ¿Eso cuánto nos da? 25. Sí, 25. Eso es 25. Ahorita lo hacemos. Este nos queda igual a ¿quién? A 0. Y la última nos queda igual a 0. O sea que B va a ser igual a ¿quién? Va a reemplazar en 2, entonces nos va a dar 6 y 1. Y entonces aquí nos queda 25. Es igual a 6 veces B. O sea que B va a ser igual a 25 sextos. Por ahí nos quedó ahorita un 25 sextos. La que acompañaba ¿a quién? Al S menos 2. O sea, al 2X. Uy, sí. Miren que sí da. Ahí está el 25 sextos. ¿Listo? ¿En qué nota esto? Ya nos salió ese 25 sextos. Vamos a ver, ojalá que los otros estén buenos también. Entonces después hacemos ¿qué? Hacemos con S menos 1 igual a 0, que eso es cuando S sea igual a 1. Reemplazamos en 1, entonces esto nos va a dar 1 más 6 más 9 es igual, se cancela este, nos va a quedar solo la C, y eso va a ser 5. 5 y eso es un 1, entonces nos va a quedar menos 1 acá. Estoy reemplazando en 1. Esto nos va a dar 16 y esto nos va a dar menos 5C. O sea que C va a ser igual a menos 16 quintos. O sea que la que tiene al 1 nos debe dar menos 16 quintos. ¡Wow! Menos 16 quintos. ¡Qué nota! ¿Cómo la ven? Una nota esto. Y la última nos tiene que dar un 30avo. Vamos a ver si eso es verdad. Entonces cuando S más 4 sea igual a 0, o sea que S va a ser igual a menos 4, ¿cierto? Entonces cuando yo evalúo eso en menos 4, esto nos va a dar 16 menos 24 más 9, que es, bueno, y eso va a ser igual a por menos 6 por menos 5. Y entonces miren que 16 más 19 nos va a dar 25 menos 1 nos va a dar 1 y esto nos va a dar 30 veces A, lo que implica que A va a ser igual a un 30avo. Listo. Y eso fue lo que nos dio ahorita, ¿o no? Eso fue lo que nos dio ahorita, un 30avo. Miren, ahí está. O sea que la solución a esta cosa, o sea, el YS, va a ser igual a ¿quién? A un 30avo de X más, de X no, de S más 4. Listo. S más 4. La B es menos un 16 quintos. ¿De quién? De S menos 2. Y la C, no, esa era la C. Perdón, aquí es más 25 sextos. Y acá menos 16 quintos de S menos 1. Entonces, listo, esas son las fracciones parciales. Miren que ahí quedaron así. Y cuando yo tomo la transformada inversa, de esta cosa, esto nos va a quedar como un 30avo de la transformada inversa de 1 sobre S más 4 más 25 sextos de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 menos un 16 quintos, perdón, de la transformada inversa de 1 sobre S menos 1. Listo, y cuando calculo esas transformadas, aquí me va a dar YT, o sea, ahí me va a dar la solución, y por acá me va a quedar igual a un 30avo de a la menos 4x más 25 sextos de a la 2x menos 16 quintos de a la x. Es a la t en cierto sentido porque aquí lo estamos haciendo con respecto a t. Entonces t y t. Y ahí estaría la solución. Sin tener que ir a hacer por allá, que primero tengo que encontrar el Y, después el YP, acordarme de cómo hacer la variación de parámetros, de cómo es el W, de cuál es la fórmula del U1,
y del U2', tener que integrar, encontrar quién es U1' y U2', hacer la suma y simplificar, y después entonces evaluar las condiciones iniciales. No, aquí simplemente reemplazo la primera vez y sigo el proceso que les acabo de mostrar allá arriba. Entonces, yo reemplacé, miren que yo reemplacé, hago las fracciones parciales, bueno, reemplazo, miren que ahí está el reemplazo, hago las fracciones parciales y de las fracciones parciales sale la solución. Y listo, y no tengo que, ya encontré hasta las condiciones iniciales, ya las encontré. Listo, entonces miren qué simple se vuelve. Y no me tengo que acordar, por ejemplo, en el de coeficientes constantes, que uno tiene que coger al f de x de cierta manera para poder que las soluciones no me vayan a dar con redundancias y todas esas cosas. Miren que aquí no me toca acordar de nada de eso. Aquí simplemente es reemplace y hágale para adelante, que ahí le debe salir la solución. ¿Cómo lo ven? Una nota. Que ese silencio mata. Es que está un poquito enredado. ¿Enredado en dónde? Dime en dónde para poder hacerle. Pues por mi parte es por el arranque. O sea, me enreda un poquito que uno tiene que recordar que la parte de que la Y2', la Y', la Claro, pero es que, evaluación. claro, pero eso es porque lo estamos haciendo apenas hoy. Listo, esa es la primera vez que lo hacemos, listo. O sea, lo que se le olvida a uno es esta parte, esta, de cómo es que tengo que escribir esto que está acá, esta cosa que estoy limpiando ahí, de cómo la tengo que escribir, de cuál derivada es la que tengo que hacer. Esa es la única parte donde me tengo que acordar de eso. Pero yo después de que me acuerde de a qué es igual eso, pues ya la cosa es simple. Porque ya lo otro, si ustedes lo notan, esa parte es pura álgebra. Yo no sé si ustedes ven que eso es pura álgebra. O sea, después de que yo ya hago el reemplazo, ¿dónde está? Esperen, acá abajo. Después de que yo ya hago el reemplazo, o sea, después de acá, de esta parte que fue todo el reemplazo, ya lo que se convierte ahí es pura álgebra. Ya ahí ya no tengo que hacer nada más en ecuaciones diferenciales ni nada de esos. Son métodos algebraicos todo lo que sigue de ahí para abajo. Yo no sé si lo ven o no lo ven de esa forma. ¿Cómo lo ven? Es que ese silencio me mata. Pues, profe, de ahí donde señalo para abajo sí se ve más sencillo, pero lo que decía Steven, ¿no? Aprender ese pedacito sí es Sí, esa es la como parte más tedioso. complicadita. Esa es la parte complicadita. Listo. Esa es la parte donde hay que aplicar métodos raros. Hagamos una más simple que esa. Hagamos una donde no tengamos nada al lado derecho. O sea, hagamos una homogénea. Hagamos una donde yo tenga Y', metámosle caña a la cosa con el 4. No, vamos a ponerle un 6. Voy a poner 6. Y' más 9Y igual a 0. Listo. Y pongámosle que Y0 es igual a 1 y que Y' de 0 es igual a 3. Como para ponerle algo. Entonces, miren, si yo voy a hacer eso, por el tema este de los coeficientes de estos constantes, pues entonces miren que es bien fácil, porque si no tomar el polinomio, entonces esto va a ser t al cuadrado menos 6t más 9 es igual a 0. Listo, y entonces acá cuando yo factorizo esto es un trinomio cuadrado perfecto, esto es t menos 3 al cuadrado es igual a 0, o sea que eso tiene soluciones repetidas con t igual a 3. Listo, o sea que la solución de esa ecuación homogénea va a ser igual a C1 por E a la 3x más C2. Aquí me toca acordar que esto aquí tiene que multiplicar por x por E a la 3x. Listo. Y me falta evaluar cuando estas condiciones iniciales están allí. Yo no lo voy a hacer para que nos metamos en sí en lo que tenemos que hacer. Listo. Pero miren que las soluciones nos tienen que dar así y allí nos tendríamos que acordar que esto tiene soluciones repetidas. Listo.
Vamos a hacerlo entonces por transformadas. ¿Listo? La transformada de y2' menos 6 veces la transformada de y' más 9 por la transformada de y tiene que ser igual a la transformada de 0, pero la transformada de 0 es 0. ¿Listo? Porque es la integral S y la integral de 0 va a ser 0. ¿Listo? Entonces eso vamos a tomarlo así. Entonces aquí es donde viene la parte difícil, donde ustedes me están diciendo que es la parte difícil, ¿cierto? Ahí es donde ustedes me dicen, no, profe, es que la parte complicada está en esta parte de acá, ¿cierto? Eso es lo que ustedes me están diciendo. Entonces aquí, la de y2', recuerden que eso va a ser s al cuadrado, o sea, él me está diciendo que es 2', entonces va a ser s al cuadrado por ys. Recuerden que las s entonces empiezan a bajar de grado, aquí va a ser s. ¿Por quién? Por el y de 0, o sea, sin la derivada así, menos, ya el s va a estar en 1 y aquí va a estar la primera derivada evaluada en 0. ¿Listo? Esa es la transformada de esa que está allí. Entonces, después viene ¿quién? El 6, menos 6 que multiplica ¿quién? A la transformada de la primera derivada. Entonces va a ser, como es la primera derivada, va a ser s, ¿por quién? Por el ys menos el S va a bajar a 0, entonces ya no va a aparecer el S, entonces va a ser Y de 0 y ya. Y después la Y que va a ser menos 9 por Y S. Y eso entonces va a ser igual a 0. Listo. Ahí, ¿dónde está el problema? Dígame, ¿dónde está el problema? Pues nada más simplemente ir a acordarse. Yo voy a tener la tabla allí, voy a tener la fórmula allí para poderlo hacer, entonces va a ser muy simple en ese sentido. No sé, yo pienso que es algo más de práctica. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me parece que es algo más de práctica. Listo, de irlo a practicar. Entonces miren que esto nos va a quedar como, bueno, saquemos el YS como factor común y cuando el YS se saca como factor común, entonces van a quedar todos los que tienen el YS. Y esos pues prácticamente son el polinomio característico que estábamos utilizando allá arriba. O sea que esto va a ser S al cuadrado menos 6S más 9. Listo, eso es lo que nos va a quedar allí. Y cuando evaluamos el Y0 y el Y0' y el Y' allí, pues entonces esto nos va a quedar menos S por 1 menos Y' de 0 y Y' de 0 es igual a ¿quién? Y' de 0 es igual a ¿quién? A 3. Entonces, menos 3 más 6 y ya. Y entonces esto va a ser igual a 0. Denme un minutico, muchachos, que es que están tocando la puerta. Ya, una parte. Bueno, entonces ahí nos queda eso. Recuerden que esto es una S. Listo. Y eso entonces lo paso para el otro lado. Lo que está restando pasa a sumar, lo que está sumando pasa a restar. Y hay que sumar ese 6 con ese 3. O sea que nos va a quedar más 3. Entonces va a pasar a restar. O sea que nos va a quedar YS es igual a ¿quién? A S al cuadrado. No, perdón. Esto multiplicado por es S al cuadrado menos 6S más 9. Listo. Y esto igual a ¿quién? A S que queda positivo menos 3. ¿Ya? Y entonces paso esto a dividir. Entonces me queda YS va a ser igual a S menos 3 sobre el S al cuadrado menos 6S más 9. Listo. ¿Sí lo ven? Allí. ¿Sí ven eso? Eso está bien, ¿cierto? Sí, hasta ahí sí. No estoy cometiendo ningún error. Al parecer no. Es que me parece una cosa rara acá. Y' de 0 es igual a 3.
y' de 0 es igual a 3 y y0 es igual a 1, está bien. Es que estoy viendo que me está quedando algo raro. Y es en el sentido... Es en el sentido de que esta cosa es lo mismo, o sea, yo puedo simplificar. Esto va a ser S menos 3, es igual a S al cuadrado. Bueno, es que yo no evalué tampoco ahorita allá arriba, entonces puede ser que sí. Déjeme, yo lo termino así y ahorita chequeamos allá arriba a ver si la respuesta es así. Entonces, es S menos 3 por S al cuadrado, menos, bueno, cuando yo factorizo eso me va a dar S menos 3 al cuadrado. Listo, eso es lo que estaba chequeando. S menos 3 al cuadrado. Entonces yo puedo simplificar una de estas con esta y nos va a dar 1 sobre S menos 3. Y entonces cuando tome la transformada inversa de esta cosa, nos va a dar, cuando tome la transformada inversa de esto nos va a dar que la transformada de YS va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre S menos 3, que es igual ¿a quién? Aquí va a ser YT y acá va a ser igual a E a la 3T. ¿Listo? Y entonces la solución va a ser esa, supuestamente. Supuestamente nos va a dar así. O sea que una de las constantes de allá arriba nos van a dar 0. Uy, eso tengo miedo. Listo, entonces cuando evalúo en 0, esto me va a dar que 1 va a ser igual a C1 más C2. Listo. Y cuando saco la derivada de esa cosa, esto va a ser igual a 3C1 por E a la 3X más C2 por E a la 3X más C2 por X 3 veces X por E a la 3X. Listo. Así nos va a quedar eso. Y entonces cuando evalúo en el valor, esto nos va a dar que 3 va a ser igual a 3C1 más C2. Listo. Eso nos da así. Y entonces, si nos tiene que dar eso de allá abajo, nos tiene que dar que C1 es igual a 1, que C1 es igual a 1 y que C2 es igual a 0. Eso es lo que nos tendría que dar. Listo, vamos a ver si sí es verdad. Entonces, cuando yo resto de la de abajo, la de arriba, nos va a quedar 2, 2C1 y nos queda 0. O sea que C1 va a ser igual a 1. Listo. Y después cuando reemplazo allí, pues nos va a dar que C2 es igual a 0. Entonces sí, estaba bien. Entonces miren que la solución es esa. La solución es esa que allá abajo. Y miren que estuvo bien simple esa ecuación. Listo. ¿Cómo la vieron? Practicar. Es practicar. Dime, Estefanía. Estefanía. Dime, No, dime. nada, profe, todo bien. Ah, estabas mirando a ver si se levantaba la mano. Estaba aquí, no sé por qué levantó esa manito. Porque tú la levantaste. Ah, bueno, ya. Hay una parte donde dice levantar la mano. Y entonces Ah, a mí me aparece sí. acá una cosa donde dice Estefanía está levantando la mano. Listo. Bueno. Muchachos, vamos a hacer una cosa. Hagamos o sea, ustedes, lo dejamos para la próxima clase. Yo ya mismo monto la clase, seguro que no me les demoro montándola. Para que... Eso esperamos. Listo, no, si no alguien me escribe y me insulta y todo, y yo se las pongo para que lo puedan hacer, listo. Traten de hacer esto. Ya Si el tampoco cuadrado... responden los mensajes. Mandando correo no responde. Ah, pero esta gente...
Yo sé que ustedes me quieren. Esto así. Vamos a ponerle un poquitico más de picante a la cosa. Así, con con Y0 igual a 1 y Y' igual a de 0 igual a 1 también, para que no se les vaya muy larga la cosa. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer esto para la próxima clase. ¿Listo? Trátenlo de hacer ustedes. Inténtenlo hacer y trátenlo de hacer utilizando todas las cosas que están allí. ¿Listo? Y entonces la próxima clase empezamos con eso para ver si sí me entendieron la cosa, porque en verdad pues ustedes vieron que el procedimiento, a pesar de que es corto, pues también toma un poquitico de tiempo. Entonces, para que ustedes lo hagan allá con calma. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, ¿alguna pregunta o alguna duda? Pues me supongo que hay muchas, Profe, pero hasta que uno no lo usted haga. no- profe, Dime, Estefanía.